Solía creer ingenuamente que criar hijos se trataba de transmitir amor. Pero a esta edad, me he dado cuenta de que, a veces, criar hijos es simplemente prepararse para el día en que tengas que defenderte de sus maquinaciones. Ese pensamiento se alojó en mi pecho como la punta de una aguja, sordo, pero persistente. Mi nuera, Giater, no me llamó ni me envió mensajes. Simplemente trajo a sus padres desde su pequeño pueblo y los mudó directamente a lo que solía ser mi dormitorio principal. Sonrió radiante como si fuera una bendición para todos y lo dijo con la misma naturalidad con la que anuncia el tiempo: «Mamá, te mudarás a la habitación de invitados. Mis padres están envejeciendo y sus articulaciones no están muy bien. El dormitorio principal tiene mejor luz, es más saludable para ellos». Me quedé allí, en medio de la sala de estar, sintiéndome como un intruso en una casa por la que había pagado. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas que iban desde el suelo hasta el techo, suave y dorado, pero no hacía nada para descongelar el frío que subía a mi pecho. Miré el dormitorio que una vez fue mi santuario. La puerta se abrió de golpe, la habitación estaba abarrotada de maletas desconocidas y sábanas llamativas y desparejadas. Entonces mis ojos se posaron en la supuesta habitación de invitados, muebles amontonados en rincones y la silla de mimbre favorita de mi difunto esposo, pegada a la pared, tambaleándose como si estuviera a punto de derrumbarse. Mi corazón se hundió poco a poco. Sentía que no había espacio para mí en esta casa, ni física ni emocionalmente. No grité. No lloré. Porque yo sabía más. Discutir con alguien como Giater no tenía sentido. En cuanto a Daniel, mi hijo, que seguía el ejemplo de su esposa en todo, confrontarlo solo lo humillaría, y eso sería contraproducente. Esa tarde, mientras los cuatro dormían profundamente en el sofá, yo preparé sin hacer ruido una pequeña maleta. Probablemente asumieron que estaba de mal humor, que iba a quedarme con mi hermana Rosa por unos días y que una vez que me calmara, volvería sigilosamente para reanudar mi rol como su niñera no remunerada y cajero automático de emergencia. ¡Qué risible! Me llamo Grace Monroe. Tengo 66 años y soy profesora de arte jubilada de secundaria. Me he pasado la vida enseñando estructura, límites y respeto. ¿De verdad creen que soy tan fácil de manipular? Me han subestimado muchísimo. El primer día que salí de esa casa, llamé a mi abogado. Lo que no saben es que ya he empezado el proceso de venta. Mi esposo falleció por enfermedad hace unos años. Desde entonces, solo hemos estado Daniel y yo. Podría haber vivido sola, en paz y tranquilidad. Pero decidí mudarme con ellos, pensando que podría ayudar, cuidar a Lucas durante el día, cocinar, mantener la casa en funcionamiento. Yo llevaba la casa adelante. Los días eran agotadores, pero en apariencia, manteníamos la paz. Giater y yo aún podíamos intercambiar palabras educadas. Pero siempre supe que la armonía era una ilusión frágil. Giater era joven, guapa y edulcoraba sus palabras. Pero cada cumplido que ofrecía estaba impregnado de una sutil indicación de lo que podía ganar. Cambiaba de bolso según la temporada, hoy Gucci, mañana Coach. Iba más a la peluquería que al supermercado, y la mayoría de los gastos de la casa salían de mi sueldo y del de Daniel. Giater siempre actuaba con respeto conmigo, pero el destello de desdén en sus ojos, apenas presente, pero agudo, era como una aguja finísima que se me clavaba en el estómago. En la cena, sonreía y decía: «Mamá, la comida está un poco salada. Ahora la tenemos baja en sodio y grasa, es más saludable». Segundos después, agarraba el teléfono y le pedía a Lucas un montón de pollo frito grasiento y papas fritas. A veces cogía mis gafas de leer del brazo del sofá, las hacía girar en la mano como si fueran una reliquia de la moda y se reía: «Dios mío, qué pasadas están. Algún día te llevaré a comprar algo más moderno». Pero, claro, esa promesa se desvaneció en cuanto se marchó. Me lo tragué todo. Me dije a mí misma que debía mantener la paz. Daniel estaba atrapado entre nosotros y no quería complicarle las cosas. Y además, ¿este apartamento de 3 habitaciones en el que vivíamos? Lo compramos con los ahorros que mi esposo y yo juntamos durante décadas. ¿El título? Está a mi nombre, Grace Monroe. Cuando Daniel se casó, comprendí la situación económica por la que pasaban. Así que, cuando pidieron mudarse, acepté.
La casa era lo suficientemente grande, y pensé que 3 generaciones viviendo bajo el mismo techo podría ser una bendición. Podríamos ayudarnos mutuamente, compartir comidas y cuidar de Lucas juntos. Nunca les cobré ni un centavo de alquiler. Casi siempre, incluso cubría los gastos de servicios públicos con mi jubilación. Creí de verdad que todo esto, mi entrega, mis sacrificios, me haría merecedora de su gratitud. Su respeto. Hace aproximadamente un mes, Hyater comenzó a hablar de sus padres de la manera más informal, casi despreocupada. Grace, dijo una noche, haciendo girar la cuchara sopera, la casa de mis padres se está cayendo a pedazos. Hace un frío glacial en invierno y es tan húmeda como un pantano en verano. Ni siquiera levantó la vista al añadir, y mi papá tiene reumatismo, pobrecito. La humedad lo empeora. Y además, ¿los médicos? Ni me hables. Luego vino la frase, suave como el algodón, pero con una fuerte implicación. Estaba pensando, que tal vez podrían quedarse con nosotros una temporada. Un nuevo entorno podría hacerles bien. Lo dijo como si estuviera pensando en redecorar la sala. Pero me dio una opresión en el pecho. Esta casa solo tiene 3 habitaciones. Daniel tiene una, yo tengo otra y Lucas tiene la suya. ¿Dónde pensaban meter a 2 personas más? Rutinas diferentes, hábitos contrapuestos, 3 generaciones bajo el mismo techo ya era bastante difícil. ¿Añadir 2 adultos más con sus propias necesidades y ritmos? Nos tropezaríamos a diario. Intenté andar con cuidado. Hyater, entiendo tu preocupación por tus padres, de verdad. Pero ya andamos bastante justos de espacio. ¿Dónde dormirían? Están acostumbrados a un estilo de vida diferente, y Lucas puede ser ruidoso, de hecho, podría ser más difícil para ellos aquí. Ella sonrió, una mueca tensa, y bajó la mirada hacia su plato, masticando como si no hubiera dicho una palabra. Pensé que tal vez había abandonado la idea. Y entonces llegó ese día. Acababa de terminar mi clase de escritura creativa en el colegio comunitario y pasé por la tienda a comprar ingredientes, con la intención de preparar una cena decente por una vez. Abrí la puerta principal y me quedé congelado. En la entrada se apilaban enormes bolsas de viaje. Desde la sala de estar llegaban voces, risas fuertes y desconocidas que llenaban el espacio con una presencia que no era la mía. Me quité los zapatos y entré. Allí, cómodamente despatarrado en el sofá, había 2 desconocidos mayores que evaluaban la habitación como si estuvieran comprando. El hombre tenía el pelo canoso y la piel bronceada, la mujer llevaba un vestido floral descolorido y una mirada de curiosidad cautelosa. Eran ellos. Los padres de Hyater. Solo los había visto una vez, en la boda de Daniel. Hyater salió de la habitación principal en cuanto oyó abrirse la puerta. Su sonrisa era tan amplia que parecía artificial, como si la hubiera estado ensayando. Me abrazó con el brazo, tan alegre como una anfitriona navideña. Grace. Ya estás en casa. Ven a saludar. Mis padres están aquí. Será divertidísimo tener a toda la familia reunida bajo el mismo techo. Luego añadió, como si fuera una ocurrencia tardía, impregnada de falsa preocupación, ya he trasladado tus cosas a la habitación de invitados. Pensé en dejarles a mis padres la principal. Tienen el sueño ligero, ¿sabes? Y la principal es más tranquila. ¿Y ese balcón tan grande? ¿Cuánto sol? Les vendrá genial. Esto no fue una conversación. Fue un decreto. Ni siquiera la miré. Mis ojos se desviaron de ella hacia el dormitorio principal, ahora parcialmente cerrado. Vi el borde de mi viejo tocador, uno que había usado durante más de una década, ahora lleno de baratijas y adornos desconocidos. ¿Las plantas de interior que había cultivado con tanto cariño durante 5 años? Arrinconadas. En su lugar, una monstruosidad en maceta de plástico, hortera y sin vida. Mis viejos libros, los álbumes de fotos familiares, los recuerdos que dejó mi marido, metidos sin contemplaciones en la pequeña habitación de invitados, como basura que se arroja al ático, fuera de la vista y de la mente. El espacio apestaba a desplazamiento. Todo lo que apreciaba se había reducido al desorden. Descartado. Reemplazado. Olvidado.
Daniel estaba detrás de Heather, con la mirada perdida en todas partes menos en mí. Se frotó las manos, abrió la boca un par de veces y finalmente murmuró, «Mamá». Heather, ella, tenía buenas intenciones. ¿Buenas intenciones? ¿Qué clase de bondad retorcida empuja a alguien fuera de su propia habitación, lo trata como a un invitado en su propia casa y lo hace todo con una dulce sonrisa? El escalofrío que sentí me recorrió desde la planta de los pies hasta la coronilla, como si me hubieran rociado con agua helada. Al mismo tiempo, una rabia lenta y abrasadora empezó a crecer en mi interior, como un hierro candente clavándose en las entrañas. Pero no exploté. Inhalé lentamente. Luego exhalé. Mantén la calma, Grace. ¿Discutir con Heather? Se daría la vuelta y se pondría a llorar con todo el mundo por su suegra mezquina e inculta. ¿Pelearse con Daniel? Ya lo tenía completamente dominado, ni siquiera alzaría la voz para defenderme. Solo me haría quedar como un patético. Y sabía que si seguía por ese camino, esta casa se convertiría en un campo de batalla. ¿Y yo? Sería el único herido. Solté mi brazo del suyo, miré a Heather directamente a los ojos y dije, con toda la emoción de un informe meteorológico, entendido. Luego me giré y entré en la habitación de invitados. Sentí que la puerta se había convertido en una pared, una división sólida y silenciosa entre mí y los nuevos dueños de esta casa. Afuera, oí a Heather y a su madre reír, sus voces como taladros en mis oídos, cotilleando sobre colores para las cortinas y sillas colgantes para el balcón, y si deberían plantar hierbas allí. Como si la habitación siempre hubiera sido suya. Como si yo nunca hubiera estado allí. Adentro, caos. Mi ropa estaba tirada desordenadamente sobre la cama. Los libros favoritos de mi esposo estaban aplastados bajo un montón de tela arrugada, con las páginas dobladas en las esquinas. Un marco de fotos yacía boca abajo en el suelo, con una esquina del cristal rota. En la foto, él y yo éramos jóvenes de nuevo, de pie bajo la luz del sol primaveral, con una sonrisa tan cálida y espontánea como la primera flor de la temporada. Mi corazón se rompió como ese cristal, pero en silencio. Daniel me siguió. Se quedó en la puerta como un niño regañado, sin saber qué hacer con sus manos. Mamá, por favor, no lo malinterpretes. Heather no quiso decir nada malo, su voz era temblorosa, baja, casi como de disculpa. No lo miré. Solo dije en voz baja, no tienes que explicarme. Lo entiendo. Por supuesto que lo entendí. Lo vi todo. Los movimientos calculados de Heather, su total indiferencia hacia mí, hacia la dueña de esta casa. Y Daniel, mi hijo. Tan cobarde. Tan pasivo. Tan reacio a defenderme. No alzó la voz. No puso límites. No dijo la frase que más necesitaba. Lo verdaderamente doloroso no fue que me echaran de mi habitación, sino saber que mi propio hijo se quedó de brazos cruzados y permitió que eso sucediera. Algo dentro de mí se apagó en ese momento. Se quedó congelado. No es que no supiera luchar, ni mantenerme firme. Simplemente ya no quería hacerlo. Porque una vez que tu corazón muere un poco, también lo hace la voluntad de luchar. La mayor distancia del mundo no es la muerte. Es cuando tu propio hijo está frente a ti y no puede decir, mamá, este es tu hogar. Esa tarde, Heather llevó a sus padres a explorar el barrio y a comprar en Costco, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. Daniel no dijo nada sobre a dónde iba, pero imaginé que había ido a alguna cafetería para evitarlo todo. Cerré la puerta detrás de mí y comencé a empacar. No llevé mucho, solo lo esencial. Mi DNI, documentos importantes, algunas joyas. Y esa foto del marco roto. La envolví en una toalla suave y la guardé con cuidado en el fondo de mi bolso. ¿Ropa? ¿Artículos de aseo? Los dejé. Déjenles tenerlo todo. Después de todo, no tenía ni idea de lo que vendría después. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermana Rosa. Rosa, ¿puedo pedirte un favor? Mantuve el tono lo más ligero posible. ¿Recuerdas el servicio de limpieza que mencionaste hace un tiempo? ¿Todavía tienes su número?
Me gustaría contratar a alguien de confianza para que haga una limpieza a fondo en mi antigua casa en Oakland. Estoy planeando volver. Hubo una pausa al otro lado de la línea, apenas un par de segundos, antes de que su voz se escuchara, con un matiz de preocupación. ¿Grace? ¿Estás bien? ¿Heather volvió a decir algo? ¿Se pelearon? No es nada grave, dije, haciendo una pausa. Solo quiero un lugar más tranquilo un rato. No dije más. Hay cosas que no hay que compartir, ni siquiera con tu propia hermana. Contar los trapos sucios de la familia solo sirve para generar más preocupación. Después de colgar, llamé inmediatamente a la empresa de limpieza y reservé un servicio completo para el día siguiente. Una vez que todo estuvo listo, cerré mi vieja maleta y salí silenciosamente del dormitorio. Cuando entré en la sala de estar, Heather y sus padres irrumpieron por la puerta principal, todos sonrientes, cargando bolsas de fruta y bocadillos de su viaje de compras. Heather se detuvo al verme con la maleta, pero solo un instante antes de mostrarme su habitual sonrisa fingida. Grace. ¿Te vas de viajecito? ¿Te vas a quedar un rato con Rosa? Su voz era dulce, pero sus ojos la delataban. Había un destello de triunfo, la clase de satisfacción petulante que decía, ¿ves? Te vas, tal como lo planeé. Pensó que estaba de mal humor. Que necesitaba unos días para tranquilizarme, y que una vez lo hiciera, volvería a escondidas, con el rabo entre las piernas, lista para servir de nuevo. Un malentendido, unas cuantas disculpas falsas, y todo volvería a ser como antes, yo de nuevo en mi rincón, callado y obediente. ¡Qué broma! Ni siquiera me molesté en mirarla. Me giré hacia la entrada y comencé a cambiarme los zapatos. Mamá. ¿De verdad te vas? La voz de Daniel me sobresaltó. Ni siquiera lo había visto entrar. Corrió hacia mí, con el pánico reflejado en su rostro y una mano a medio extender. Pero Heather le dirigió una mirada sutil, una advertencia silenciosa. Y así, se detuvo. Paralizado. Sus ojos se movían de un lado a otro como un hombre partido por la mitad. En la mirada de Heather, solo vi desprecio y certeza. ¿A dónde crees que irás? No tienes dinero ni apoyo. Volverás arrastrándote. Y cuando lo hagas, decidiremos qué te queda. Casi me reí. La gente como ella nunca deja de empujar. Cedes un centímetro y se llevan todo el camino, hasta que estás al borde del abismo y sin ningún sitio donde pisar. No tiene sentido discutir con gente así. La lógica no los cambiará. Solo la realidad lo hará. No respondí a nadie. No respondí a su falsa preocupación. Abrí la puerta y salí, dejando solo una frase. Me voy a mi casa. Puedes encargarte de todo desde aquí. Y con esto, salí. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, sellando la frágil sonrisa de Heather y el pánico inútil de Daniel. Abajo, el taxi ya estaba esperando. Me deslicé en el asiento trasero y observé cómo las farolas se difuminaban al alejarnos. No me sentía triste. Ni de cerca. Lo que sentía era algo raro y ligero, como si por fin me hubiera liberado de una carga que llevaba cargando demasiado tiempo. Cuando tu corazón ha estado roto durante mucho tiempo, no queda nada más que romper. Llega un momento en la vida en que el dolor ya no trae lágrimas. Solo tranquilidad. Y claridad. Esto no fue un escape. Fue un despertar. La casa a la que regresaba se encontraba en un barrio antiguo del oeste de Oakland. Había sido parte de un subsidio de vivienda cuando aún enseñaba, y luego compré la escritura directamente. No era grande, 2 habitaciones y un baño. Pero la ubicación era buena, el barrio tranquilo, los vecinos me resultaban familiares. Y lo más importante, era mía. Totalmente mía. Claro, hacía años que nadie vivía allí. El polvo era denso, el aire viciado, con una humedad mohosa. En cuanto abrí la puerta, el olor a papel viejo y ventanas cerradas me golpeó como un muro. Pero no me importó. Todavía era el único lugar donde quería estar. Al día siguiente, el equipo de limpieza llegó puntual. Pasaron toda la tarde fregando cada superficie,
limpiando cada rincón e incluso aspirando el polvo de los alféizares hasta que todo quedó reluciente. Abrí todas las ventanas de la casa, dejando que entrara la luz del sol y el aire fresco, ahuyentando los años de moho y sombras que se habían instalado por el desuso. Los muebles familiares seguían allí, esperando tranquilamente en sus antiguos lugares. Los estilos eran anticuados, los bordes desgastados, pero cada arañazo y abolladura traía un recuerdo de mí y de mi difunto esposo. Este era mi verdadero hogar. Un lugar que me pertenecía, y nadie podía echarme de él. Nada de Giater con sus sonrisas dulces. Nada de suegros entrometidos actuando como reyes. Nada de manipulación asfixiante disfrazada de cuidado familiar. Empecé a arreglar la habitación de nuevo, pieza por pieza. Coloqué la foto de mi esposo en la mesita de noche, justo donde solía estar. La orquídea que habían desechado, la trasladé con cuidado al rincón más soleado del balcón. Y así, de repente, mi vida empezó a sentirse mía otra vez. Me apunté a una clase de pintura al óleo en la universidad comunitaria local, algo que llevaba años queriendo hacer. Quedé con unos amigos jubilados, paseos matutinos junto al lago, citas para tomar café, conversaciones sobre todo y nada. El aire se sentía más fresco. La risa parecía auténtica. Incluso caminar se sentía más fácil. Por la noche, me preparaba una taza de té de manzanilla, ponía una película vieja o leía algunas páginas de una novela que nunca había terminado. Cuando me cansaba, me acostaba temprano y dormía toda la noche. ¿El insomnio que me había atormentado durante años? Se desvaneció. También el dolor opresivo que solía sentarse en mi pecho como una piedra. Durante los primeros días, Daniel llamó varias veces. Su voz tenía la misma energía nerviosa de un colegial que intenta poner a prueba la paciencia de su maestro. «Mamá, ¿estás bien por allá? ¿Cuándo crees que podrías volver de visita?» Mi respuesta fue tranquila, pero firme como una piedra. «Estoy bien en mi casa. Cuida bien de Lucas». Siempre decía algo así. Breve. Claro. Inquebrantable. Una vez. 2 veces. 3 veces. Con el tiempo, Daniel empezó a comprender. O quizás Giater lo miró con esa mirada. Las llamadas disminuyeron. Luego se volvieron poco frecuentes. Al final, solo quedaron los mensajes navideños de rigor: «Feliz día de Acción de Gracias, mamá». O el ocasional y seco: «¿Cómo estás de salud?». No me importó. Solía pensar que la felicidad en la vejez consistía en ver felices a tus hijos. Que su bienestar era tu recompensa. Pero ahora lo sabía, la verdadera felicidad es tener dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos y lo más importante, libertad de personas que creen que te poseen. Aquí, en esta casita, mi vida estaba en calma. Y la quietud nunca se había sentido tan bien. Sin embargo, Giater claramente no estaba sobrellevando bien la situación. Su gran plan contaba con mi derrumbe. Contaba con que la soledad, las molestias, los pequeños dolores de cabeza de la vida diaria se acumularían hasta que volviera corriendo con ellos, dispuesta, desesperada, lista para servir de nuevo. Pero pasó un mes. No volví. No me quejé. No pedí nada. Su trampa había saltado sin ninguna presa dentro. Al principio, envió a Daniel para que intentara convencerme, suave como una nube, lleno de preocupación y culpa. Me mantuve firme. Impasible. Entonces, finalmente, ella se quebró. Ella misma me llamó. Desde la primera palabra lo escuché, ese tono susurrante y meloso que usaba cuando intentaba ser dulce. Grace, estamos un poco preocupados, ya sabes, porque vives sola y todo eso. Lucas pregunta por ti todos los días. Respondí con un débil y sin compromiso, y nada más. Hubo una pausa en el otro extremo. Y entonces, su tono cambió, solo un poco, pero lo suficiente. Una pequeña impaciencia, apenas contenida, se apoderó de ella. Grace, sabes, desde que mis padres se mudaron, los gastos han subido muchísimo. Cuando estabas aquí, al menos ayudabas. Pero ahora, vives sola,
tranquila, y mientras tanto, nosotros estamos aquí intentando gestionarlo todo nosotros mismos. Allí estaba. La cola del zorro finalmente sobresale de debajo de la cortina de terciopelo. Hyater mantuvo su rutina, con voz suave pero tan aguda como siempre. La pierna de mi papá, ya sabes, el médico dice que necesita fisioterapia a largo plazo. No es barata. Y las clases de música de Lucas, su profesor quiere la matrícula del nuevo semestre para la semana que viene. La situación en casa es muy complicada ahora mismo. Escuché, con los labios curvados en una leve sonrisa. Ella estaba dando vueltas con cuidado, pero el objetivo era obvio: dinero. Mi voz sonó serena. ¿De verdad? Entonces supongo que es hora de que se sienten y elaboren un presupuesto adecuado. Silencio. Hyater claramente no esperaba esa respuesta. Se atragantó con las siguientes palabras, endureciendo su tono. No, Grace, quiero decir. Tienes una buena jubilación, ¿verdad? Quizás, solo por ahora, ¿podrías ayudarnos un poco? Al fin y al cabo, somos familia. Deberíamos cuidarnos mutuamente. ¿Familia? Repetí la palabra lentamente, dejando la ironía en el aire. El día que tus padres se mudaron, ¿quién me echó del dormitorio principal? ¿Quién metió mis cosas en un trastero y dijo con una sonrisa: el dormitorio principal es mejor para los mayores? Qué curioso que nadie mencionara: somos familia, entonces. No iba a darle más vueltas. Lo expuse todo, claro y conciso. Hyater, mi pensión es el resultado de toda una vida de trabajo duro y sacrificio. Es para mí. Solo para mí. Ustedes dos tuvieron el descaro de mudar a sus padres a mi casa a mis espaldas, y luego acéptenlo. Tomaron la decisión. Viven con las consecuencias. Pero no esperen que yo pague la cuenta. Antes de que pudiera decir otra palabra, colgué. Dejé escapar un largo suspiro. Para ellos, ya no era una madre, era un cajero automático sin fondo. Siempre accesible, siempre amable, siempre esperaban que diera con una sonrisa. Bueno, esta máquina se apagó oficialmente, para todos, excepto para mí. Y cuando las palabras dulces fallaron, Hyater hizo lo que mejor sabe hacer: cambió de táctica. Ella empezó a mover hilos entre bastidores. Unos días después, recibí una serie de llamadas telefónicas, una tras otra, todas de supuestos parientes. Primero llegó la tía de Daniel, toda santurrona y dramática en cuanto respondí. Grace, ¿qué te pasa? ¿Oí que saliste hecha una furia? ¿En qué te crees viviendo sola a tu edad? Daniel y Hyater están haciendo lo que pueden, tú eres la madre, deberías ser más tolerante. No te rebajes a discutir con tu nuera. Entonces llegó mi sobrina Anna. Su tono era más suave, más cauteloso. Tía Grace. Daniel me contó lo que pasó. Puede que Hyater haya cometido algunos errores, pero no te lo tomes tan a pecho, ¿vale? Son familia. Hablen bien de las cosas. Solo nos preocupa que vivas sola. Bonitas palabras. Pero el mensaje era el mismo: estaba siendo difícil, mezquina, quizá hasta egoísta. Al principio sentí un nudo apretado y familiar en el pecho. Entonces comencé a reír, silenciosa y amargamente. A todos les habían contado la versión de Hyater. Ninguno preguntó qué había pasado realmente. No querían la verdad. Solo querían que la madre hiciera lo que se espera de las madres: tragarse el orgullo, dejarlo ir y regresar arrastrándose. No me molesté en discutir. A los que realmente parecían preocupados, simplemente les dije: gracias por preguntar. Estoy bien, solo necesitaba mi propio espacio. Pero para aquellos que claramente seguían el guión de Hyater, no me contuve. ¿Lo está pasando mal? ¿Crees que yo lo tuve fácil? Quería cuidar de sus padres, bien. Pero usó mi casa para hacerlo. Los mudó a mi habitación. ¿Y ahora también quiere mi dinero? Si crees que es una santa, adelante, paga sus cuentas. Mi dinero no cayó del cielo. Tras unas cuantas llamadas, el coro de
pacificadores, empezó a desvanecerse. Parecía que la pequeña campaña de relaciones públicas de Giater había fracasado. Pero todo el episodio me recordó algo importante: ya no podía permitirme el lujo de reaccionar más. Las palabras tienen peso, sobre todo cuando se tergiversan y se dicen a tus espaldas. Si Giater decidiera manipular a fondo, fácilmente podría envenenar más oídos y reescribir la historia hasta que yo pareciera el villano. Y no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. Necesitaba moverme. Estratégicamente. Proactivamente. Así que comencé a prepararme, silenciosamente, metódicamente, una pieza a la vez. Primero, saqué mi viejo teléfono y revisé meses de mensajes de Giater. Mensaje tras mensaje, el mismo tema se repetía: sutiles quejas sobre mi falta de generosidad, sutiles insinuaciones de que debería pagar por esto o encubrir aquello. Tomé capturas de pantalla de cada uno. Las guardé en una carpeta. Las etiqueté. Las archivé. Luego llamé a un viejo vecino de la cuadra donde estaba mi casa en Oakland. Charlamos un rato y le pregunté con naturalidad: debe haber mucha vida en la casa desde que me mudé, ¿no? Debe haber mucha onda por ahí últimamente. Ni siquiera lo dudó. Bajando la voz, como quien cuenta chismes del barrio, me lo contó todo. Al parecer, Giater tenía la costumbre de quejarse de mí en público, justo enfrente del edificio, con cualquiera que pudiera oírla. Todavía se aferra a esa casa, decía. De todas formas, tarde o temprano será nuestra. Parecía olvidar la regla de oro de los vecinos entrometidos: siempre hay alguien grabando. No tardé mucho en recibir algunos fragmentos de voz en mi bandeja de entrada. Su tono, sus palabras, nítidas como el agua. También llamé a una vieja amiga, una abogada de familia jubilada. Había llevado suficientes casos de maltrato a personas mayores y explotación financiera como para conocer el terreno. Le dije que no pensaba llevarlo a los tribunales, al menos no todavía. Solo necesitaba entender mis derechos. Mi influencia. Necesitaba claridad en mi cabeza y cartas en mi mano. Si vinieran a buscarme otra vez, si intentaran difamarme, estaría listo. Yo no era una anciana ingenua que nunca había visto el mundo. A principios del segundo mes, las cosas empezaron a complicarse, tal como esperaba. Sin su empleada doméstica interna y su cuenta bancaria abierta las 24 horas, la vida cuidadosamente organizada de Daniel y Giater comenzó a desmoronarse. Las facturas se acumulaban. Ya no estaba allí para recoger los restos en silencio. Giater seguía gastando como si nada hubiera cambiado: bolsos de diseñador, citas en el spa, sesiones privadas con su entrenador personal. ¿Y tener a sus padres bajo el mismo techo? No era la ventaja que imaginaba. La pareja de ancianos era estricta y apegada a la rutina. Comían comida insípida, se acostaban temprano y toleraban poco su estilo de vida. A Giater le gustaba ver telerrealidad a todo volumen hasta altas horas de la noche. Su padre se levantaba al amanecer, paseándose ruidosamente por el pasillo. La tensión aumentaba rápidamente. Empezó a estallar. Quejándose de que su comida sabía a comida de hospital. Ponía los ojos en blanco ante sus constantes quejas sobre el desperdicio. Las bolsas, el botox, la comida para llevar. Al principio se mordió la lengua. Luego dejó de fingir por completo. ¿Están aquí de visita o solo para volverme loca?, espetó una noche, lo suficientemente fuerte para que la oyeran los vecinos. Incluso empezó a pelearse con Daniel, gritándole que estaba atrapada en un pabellón psiquiátrico y a punto de perder el control. ¿Y Daniel? Estaba desmoronándose bajo la presión. Hasta que una noche llamaron a mi puerta. Lo abrí y encontré a mi hijo con aspecto de fantasma, ojeras, cabello enmarañado y una camiseta arrugada como una servilleta usada. Lo dejé entrar. Se desplomó en el sofá como alguien que no se había sentado en días. Tenía los ojos rojos. La voz le temblaba. Mamá, ya no puedo más. Lo contó todo. El temperamento de Giater. Sus padres imposibles. Los problemas económicos. El estrés. El insomnio. Y finalmente,
con una voz quebrada que casi me parte el corazón, suplicó. ¿Podrías volver, solo para ayudar un ratito? O quizás, prestarnos algo. Lo que sea. ¿Nos estamos desmoronando? Por un instante, algo antiguo se despertó en mí, un destello de instinto maternal. Seguía siendo mi hijo. Lo había criado, lo había amado, había creído en él. Pero ese destello no duró mucho. Lo apagó un dolor más profundo y frío. Decepción. Le serví un vaso de agua y esperé a que lo bebiera, luego hablé, en voz baja pero con firmeza. Daniel, tu vida es la que tú elegiste. Cuando tu esposa mudó a sus padres a mi casa sin preguntar, cuando me empujó a la habitación de invitados como si no importara, si hubieras dicho una sola palabra, solo una palabra para detenerlo, esto no estaría sucediendo ahora. Elegiste el silencio. Elegiste ceder. Así que ahora puedes elegir qué hacer con las consecuencias. Me detuve un momento, dejando que mis ojos se posaran en la expresión congelada de Daniel. Luego añadí, lenta pero firmemente. En cuanto al dinero, no me vuelvas a preguntar. Vete a casa y dile a tu esposa esto, mi dinero es para mí, y solo para mí. No esperes ni un centavo más. Nunca más. Los labios de Daniel temblaban, como si quisiera responder, suplicar, quizá protestar. Pero no le salían las palabras. Simplemente permaneció allí sentado, cabizbajo, como quien lo hubiera perdido todo en una mala apuesta. Sabía que mis palabras hirieron profundamente. Pero hay cosas que hay que decir, concisas, claras y sin disculpas. La compasión, en las manos equivocadas, es una enfermedad. Especialmente cuando se entrega a personas que te ven como un pozo sin fondo, que solo se acercan para sacar más de ti, que ven cada acto de bondad no como gracia, sino como obligación. Cuanto más das, más te quitan, hasta que no queda de ti nada más que polvo y silencio. Daniel necesitaba despertar. Cerré la puerta detrás de él y me quedé allí un rato, con la espalda apoyada contra la madera, dejando escapar un suspiro largo y lento. Sí, sentía el pecho pesado, pero bajo ese peso había algo más. Algo firme. Algo feroz. Claridad. Y resolución. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente lo que tenía que hacer, no por ellos, sino por mí. Cogí el teléfono y marqué un número que sabía de memoria. Hola, Tom. Soy Grace. ¿Sobre lo que hablamos la última vez? Ya tomé una decisión. Quiero seguir adelante con la revisión del testamento. Hubo una pausa al otro lado. Pude oír su vacilación, la pausa cuidadosa de quien sopesa sus palabras. ¿Estás segura, Grace? Sé que has estado insegura. Después de todo, Daniel es tu único hijo. Mi respuesta fue rápida. Clara. Inquebrantable. Ya tomé mi decisión. Hay personas, y hay errores, por los que no vale la pena esperar. Tom no discutió. Su voz adoptó inmediatamente un tono profesional. Me explicó los pasos legales para modificar mi testamento, los documentos que debía preparar y la redacción que lo haría irrefutable. Después de colgar, me senté en mi sofá bajo la cálida y tranquila luz de mi apartamento de Oakland y me quedé mirando la habitación durante un largo rato. Todo a mi alrededor era simple, pero era mío. Y lo que yo poseía, no era nada. 2 casas. Una era este modesto pero bien ubicado apartamento en Oakland, con un valor de más de $300,000. La otra era la casa donde Daniel y Heather vivían ahora, en Berkeley, una propiedad más grande, con un valor de mercado cercano a los $750,000. A eso hay que añadir casi $100,000 en ahorros, además de anualidades y cuentas de inversión a largo plazo, los ahorros de toda la vida de mi difunto marido y míos. Nunca, ni por un instante, pensé que algo de esto iría a parar a otra persona. Daniel era mi único hijo. ¿A quién más se lo dejaría? Pero ahora, todo había cambiado. La debilidad de Daniel. La avaricia de Heather. Su indiferencia hacia mí. Poco a poco, habían erosionado los cimientos de amor y confianza que había construido a lo largo de toda mi vida. ¿Dejarles todo esto? Ya me imaginaba cómo lo desperdiciarían,
coches nuevos, bolsos de diseñador, los últimos sipones y un estilo de vida que siempre necesitaba más, más, más. Incluso puedo imaginarlos a ambos enfrentándose, peleándose por quién obtenía qué, cómo dividir el dinero. ¿Y yo? Después de heredar todo, probablemente ni siquiera se molestarían en comprar una lápida. No. No lo dejaría pasar. No después de todo lo que había vivido. No después de todo lo que había ganado. A la mañana siguiente, llamé a Tom de nuevo. Tengo una decisión más, dije. Quiero vender la casa de Berkeley. La que ocupan. Al mediodía nos reunimos en su oficina. Me puso el contrato de autorización delante. Lo leí con atención y firmé, letra por letra, sin temblores ni reparos. Legalmente, tienes plena autoridad para vender esa propiedad, dijo Tom, guardando los papeles en una carpeta. No tienen ningún derecho. Eres el único propietario. Y yo personalmente supervisaré cada paso de la transacción para asegurarme de que no puedan interferir. Asentí lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. Alivio. De esos que se instalan en lo profundo del pecho como una piedra que finalmente descansa. Esa tarde, Tom y yo condujimos hasta la propiedad de Berkeley y fuimos directamente a la oficina de administración de la propiedad. Vengo a buscar las llaves de repuesto, le dije al gerente con calma, entregándole mi identificación, una copia de la escritura y una carta oficial de Tom. Y me gustaría eliminar a Daniel Monroe y Heather Monroe de la lista de ocupantes registrados. El gerente revisó los documentos, arqueando ligeramente las cejas. ¿Saben que estás vendiendo la casa? Le di una leve sonrisa. Lo harán. Muy pronto. Decirles habría sido una cortesía. ¿No decírselo? Era mi derecho. Esa noche, me puse en contacto con una agencia inmobiliaria local de buena reputación y puse la casa a la venta a un precio justo de mercado. La agente que enviaron era una mujer perspicaz y sensata que trabajaba con rapidez. Cuando descubrió que yo era la única propietaria, sin hipoteca ni avales, me envió las fotos, el vídeo del recorrido y la propiedad lista en 48 horas. Todo se gestionó con precisión. Este lugar no permanecerá en el mercado por más de un mes, dijo asintiendo con seguridad. Quiero que se vaya rápido. Sin cabos sueltos, le dije. Ella sonrió. Los dueños como tú son mis favoritos. El 9º día después de la publicación, se programó la primera visita. Era una radiante tarde de sábado. El agente llegó con una pareja joven, ansiosos por comprar por primera vez, y entraron en la casa en la que una vez deposité todo mi corazón. Heather estaba en casa ese día. Al principio, se quedó rondando cerca del pasillo, observando con los ojos entrecerrados. Probablemente asumió que eran amigos de los vecinos, que solo estaban de visita. Hasta que la agente alzó la voz levemente en la cocina, hablando con tono alegre. Esta propiedad está en una ubicación privilegiada, sin gravámenes, es de su propiedad y el vendedor está motivado. Es una casa ideal para empezar, ideal para una familia joven. La cara de Heather cayó. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso para estar aquí? Ladró, corriendo hacia la sala, plantándose justo en medio. La agente, momentáneamente sorprendida, se recuperó rápidamente. Sacó la carta de autorización firmada y respondió con calma, estamos aquí en nombre de la señora Grace Monroe. Ella es la única propietaria registrada de esta propiedad. Tenemos llaves y la administración ha verificado el acceso. La voz de Heather se agudizó. ¿De qué demonios estás hablando? Vivimos aquí. La pareja parecía atónita. La mujer se inclinó hacia el agente y susurró, ¿está todo bien? Pero el agente era un profesional experimentado, firme y constante. Todo está bien. El título está limpio. No hay contrato de arrendamiento ni retención del inquilino. Esta es una visita estándar. La tez de Heather cambió como un vendaval, pálida, luego sonrojada, luego verde de rabia. Sacó su teléfono y empezó a marcar como loca. Sin duda llamaba a Daniel. Mientras tanto, vecinos curiosos comenzaron a asomarse desde sus balcones y portales.
La noticia corrió como la pólvora en esa comunidad, y ahora los rumores se confirmaban. ¿Grace realmente está vendiendo la casa? La tarde siguiente, recibí la llamada de Daniel. Su voz sonó tensa y llena de pánico. Mamá. ¿Será algún malentendido? ¿En serio vas a vender la casa? No hay ningún malentendido, respondí ligero como el aire. Pero seguimos viviendo aquí. ¿No puedes, al menos pensarlo bien? ¿Y Lucas? ¿Tu nieto está creciendo aquí? Ustedes mismos lo dijeron, era temporal, dije con calma. Así que quédense hasta el cierre y luego márchense. Ya estoy en la segunda ronda de negociaciones. Deberían empezar a buscar. Hubo un largo silencio. Entonces murmuró, apenas un susurro, Heather se está volviendo loca. No respondí. Deberían haberlo perdido hace un año. Ahora no. En la tercera semana, el agente llamó. Grace, dijo, tenemos una oferta sólida. Enganche completo, comprador al contado, lista para cerrar rápido. ¿Quieres cerrar la compra? Sí, dije sin dudarlo. El día que el comprador vino a firmar, Heather finalmente perdió la cabeza. Ella estaba esperando en la entrada del barrio, bloqueando al agente inmobiliario y a la joven pareja con lágrimas corriendo por sus mejillas y pánico en su voz. Llevamos tanto tiempo viviendo aquí. ¿Cómo pudiste vender la casa sin que nos la diésemos? Incluso llamó a la policía, gritando sobre un desalojo malicioso. Los agentes se presentaron, revisaron la escritura y uno de ellos dio una respuesta seca y sin emoción: esta es propiedad privada. El propietario registrado tiene el derecho legal de vender. No son inquilinos. No figuran en el título de propiedad. Tendrán que desalojar. Fue entonces cuando su rostro finalmente se derrumbó. Daniel apareció poco después, intentando apartarla. Ella lo empujó y gritó: ¿dónde estabas todo este tiempo? Tu madre ha decidido echarnos. No me presenté. Le pedí a Tom que les entregara el aviso oficial. Fue breve y conciso. Esta propiedad ha sido vendida. Todos los ocupantes sin título de propiedad deben desalojarla en un plazo de 2 semanas. De no hacerlo, se emprenderán acciones legales por desalojo forzoso. Esto no fue venganza. Fue consecuencia. Me sacaron del dormitorio principal a empujones y me metieron en un rincón. Les devolví el favor, enseñándoles la puerta. El drama de Heather ya había durado demasiado. Era hora de que ella saliera del escenario. Una semana antes del cierre, ella todavía no se daba por vencida. Ella apareció en mi puerta con Daniel. Era una mañana fría y radiante. Cuando abrí la puerta, los encontré allí, al pie de mis escaleras, Daniel con aspecto demacrado, Heather escondida tras unas gafas de sol enormes, con los labios apretados. Mamá, ¿podemos hablar? Preguntó Daniel suavemente, como un niño esperando ser regañado. No los invité a entrar. Me quedé de pie en la puerta, agarrando el pomo con la mano como si fuera un límite que no iba a dejar que cruzaran. Heather se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto unos ojos rojos e hinchados. Su voz sonaba tensa y quebradiza. Grace, de verdad que no tenemos a dónde ir. Nos equivocamos, ¿vale? Solo, piensa en Lucas. Ya está acostumbrado a esta casa. Al menos deja que se quede. Nos mudaremos. Solo, deja que el chico se quede donde se sienta seguro. Su tono era suplicante, su rostro la viva imagen del arrepentimiento. Incluso dejó caer 2 gruesas lágrimas por sus mejillas, como si finalmente estuviera lista para arrepentirse. Quizás, hace meses, eso hubiera funcionado conmigo. Ya no. Ya son 2 adultos, dije con serenidad. No me digan que no encuentran alquiler. No se trata de que Lucas necesite un hogar. Se trata de que ustedes no quieren asumir las consecuencias. Heather se mordió el labio con fuerza. Las fallas en su actuación comenzaron a notarse. Entonces, ¿de verdad vas a ser tan desalmado? Siseó ella.
La miré directamente a los ojos, su voz era como el cristal. ¿Despiadado? Repetí. Fue despiadado cuando mudaste a tus padres a mi casa y me metiste a la habitación de invitados sin decir palabra. Ella no dijo nada. Simplemente se giró, en silencio, hacia Daniel. Tragó saliva. Su voz era apenas audible. Mamá, solías decir que solo querías que fuéramos felices, que estuviéramos juntos. Asentí. Sí, lo dije. Pero ahora mismo, tú, juntos, no me incluye. Lo que buscas no es una madre, sino un plan B. Una empleada doméstica. Un fondo de emergencia. Y ya no seguiré interpretando esos papeles. Extendí la mano hacia un lado y saqué un sobresellado. Esta es la carta formal de Tom. La venta de la propiedad ha finalizado. El título de propiedad ahora pertenece a los nuevos propietarios. Tienen 5 días para desocupar la propiedad. De lo contrario, los compradores solicitarán el desalojo forzoso. Daniel tomó el sobre y se quedó allí, aturdido, como si acabara de recibir un veredicto. La máscara de Heather cayó por completo. Eres tan cruel, espetó con voz chillona. Espera. Cuando estés viejo, enfermo y solo, veremos quién te apoya. La miré con calma y serenidad. Prefiero envejecer solo que estar en una casa llena de familia, que me tratan como un cajero automático hasta que no me queda nada. Hice una pausa. Luego añadí una última nota. No te preocupes, no te necesitaré. Ya tengo todos mis planes para la jubilación hechos. Heather no dijo nada más. Simplemente se giró y cerró la puerta del coche de golpe, tan fuerte que las ventanas vibraron. El motor arrancó con un chirrido, las llantas chirriando como un niño enfadado en un berrinche. Daniel se sentó en el asiento del pasajero. Ni siquiera miró hacia atrás. Después de ese día, no volví a recibir llamadas de Daniel. Tampoco más mensajes de voz de Heather, de esos que fingen preocupación y tienen intenciones ocultas. Solo un breve mensaje de mi agente inmobiliario. Han empezado a empacar. Pero está claro que no tienen a dónde ir. Preguntan si considerarían posponer la entrega. Respondí con 2 palabras. En absoluto. El viernes por la mañana, recibí una llamada del abogado del comprador, confirmando que el equipo de mudanzas llegaría al día siguiente. Si no desocupan la casa, dijo sin rodeos, iniciaremos un procedimiento formal de desalojo forzoso. Colgué y me senté un rato junto a la ventana, observando el viejo algarrobo mecerse suavemente con el viento. Ese árbol había visto pasar muchas estaciones. Ahora, era testigo de mi purificación final. Al mediodía del día siguiente, el chat grupal del barrio se iluminó. La esposa de Daniel está afuera gritándole a la mudanza. Oí que Grace por fin vendió la casa. Ya te lo dije, nadie regala una casa así. Un vecino incluso filmó un clip corto y me lo envió. Allí estaba Heather, dando patadas por la acera con unos tacones completamente inapropiados, gritándoles a los de la mudanza, cuidado con esa caja. Tiene mi cuidado de la piel. No toquen ese armario. He dicho que no lo toquen. Daniel estaba sentado, agachado junto a la pared, al teléfono, pálido y derrotado, rodeado de cajas a medio cerrar y ropa desparramada. Lucas permanecía en silencio con un perrito en su regazo, observando todo sin decir palabra. En cuanto a los padres de Heather, los mismos que antes se habían acomodado con aires de suficiencia en mi dormitorio principal, ahora estaban agachados en el pasillo, intentando pegar con cinta adhesiva unas sillas viejas. Tenían el rostro tenso, ansioso. Nadie los ayudaba. Porque nadie les debía nada. Se decía que habían encontrado un apartamento estrecho y carísimo sin ascensor en las afueras, sin ascensor y con apenas espacio para tumbarse. Su exilio suburbano. Las actividades extracurriculares de Lucas tuvieron que cancelarse. Tras incumplir con el pago de su hipoteca a principios de mes, ya vivían de tarjetas de crédito. Heather y Daniel peleaban cada vez más. Primero, ella lo culpaba por no haber detenido a su madre. Luego vino la culpa, mis padres hicieron todo esto por nosotros.
Y finalmente, el verdadero veneno, dijiste que esa casa eventualmente sería nuestra. Daniel no dijo nada. Porque cuando conoces la verdad, pero eliges ignorarla una y otra vez, llegará un día en que tu cobardía exigirá un pago. Una vez que todo estuvo arreglado, fui solo al lago. El sol calentaba. La brisa era suave. Unos patos se deslizaban por el agua como si nada hubiera pasado. Me senté en un banco, con los dedos envueltos alrededor de una taza de café caliente y la otra mano apoyada en el borde de mi bufanda, una vieja, regalo de mi difunto esposo. Desgastada, pero aún cálida. Nunca creí realmente que podría llevar a cabo todo esto, no porque no tuviera los medios, sino porque nunca pensé que encontraría la fuerza. Pero una vez que tu corazón se endurece, te das cuenta de todo lo que has estado cargando solo para mantener una paz que ni siquiera era tuya. Vender esa casa no me dejó en paz. Me liberó. Tom ya me había ayudado a establecer un fideicomiso cerrado, asegurando mis gastos de manutención, atención médica y cuidados a largo plazo. Incluso incluí una cláusula de donación. Una parte de mis fondos se destinaría cada año a la asistencia legal para mujeres de California, específicamente para apoyar a quienes se les niega el control de sus propias finanzas en el matrimonio y la familia. No estoy aquí para rescatar a Daniel. Y no perderé el tiempo intentando castigar a Heather. Estoy aquí ahora para apoyar a las mujeres que realmente lo necesitan. La vida en la comunidad mejoró. Me uní a algunos grupos de actividades locales. Hice una amiga, Lillian, otra viuda con una gata rescatada llamada Daisy. Caminamos juntas a menudo, y ella siempre dice, me gusta cómo caminas, como si aún tuvieras un lugar importante al que ir. Y lo hago. He empezado a viajar, nada extravagante. Solo viajes en tren a pequeños pueblos costeros. Llevo mi cuaderno de dibujo, una sombrilla de papel, tomo fotos y luego me compro un trozo de tarta de queso crema de camino a casa como premio. Nunca he vivido con tanta sencillez. Y nunca con tanta plenitud. En cuanto a ellos, no me he puesto en contacto con ellos. A veces Daniel envía un mensaje, mamá, nos mudamos. Lucas no para de preguntar cuándo vendrás a verlo. Y yo le respondo, iré a visitarlo. Yo también lo extraño. Porque todavía amo a mi hijo. Todavía amo a mi nieto. Pero ya no compartimos la misma vida. Y eso está bien. Mi mundo está en silencio ahora, finalmente, innegablemente es mío. Esa noche, me senté en el sofá y abrí un viejo álbum de fotos. Una foto me llamó la atención, yo, más joven, con Daniel, recién nacido, en brazos, sonriendo con una especie de esperanza pura y radiante. Le devolví la sonrisa. Golpeé suavemente la página y susurré. Hiciste lo mejor que pudiste. Está bien dejarlo ir ahora. Me cubrí los hombros con la manta mientras la puesta de sol se derramaba por las ventanas como una pintura. Y pensé. La verdadera felicidad no es cuántas personas se sientan a tu lado.